Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar asistiendo. El día de hoy yo voy a hablarles, explicarles un poco sobre lo que son los beneficios de los alimentos funcionales. Y bueno, vamos a comenzar. Para empezar, hay que definir y saber qué son los alimentos funcionales. Y bueno, en esta investigación, en este estudio del año 2015, denominado Alimentos Funcionales, Impacto y Retos para el Desarrollo y Bienestar de la Sociedad Colombiana, se nos permite saber una definición, ¿no? Y la definición que nos han dado es que los alimentos funcionales son aquellos que contienen componentes biológicamente activos. Esto quiere decir que ejercen efectos beneficiosos y nutricionales básicos en una o varias funciones de nuestro organismo y que se traducen en una mejora de la salud o en una disminución del riesgo de sufrir enfermedades. Otra definición nos la dio el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida Europea, que un alimento puede ser considerado funcional si se logra demostrar satisfactoriamente o bien que posee un efecto beneficioso sobre una o más funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos nutricionales habituales, y que mejora el estado de salud y bienestar o bien que reduce el riesgo de una enfermedad. Esta fue una de las primeras definiciones, bueno, dadas, como les indico, por el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida Europea. También se va a estar explicando sobre el origen y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años hasta la actualidad. Y en el origen, en los años 50, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece programas de enriquecimiento de alimentos para luchar contra la desnutrición en zonas poco favorecidas. Después, para los años 80, ante el aumento de la esperanza de vida y el alza de los costes sanitarios, el gobierno japonés pensó en los alimentos como una vía para mejorar la salud de sus ciudadanos. Y para los años 90 se empiezan a introducir en Europa, a consecuencia de los nuevos estilos de vida asociados a los hábitos laborales, aumento del poder adquisitivo y la innovación de la industria alimentaria. El concepto de alimentos funcionales, el primer concepto fue inventado en Japón en el año 1984 por científicos que estudiaban la relación entre nutrición, satisfacción sensorial y fortificación. La fortificación se puede dar de varios factores, de varias formas, pero la principal es aumentar un nutriente. Y bueno, continuando, como elementos para favorecer aspectos específicos para la salud. Bueno, en este organizador se va a especificar las funciones de los alimentos, del alimento y del alimento funcional. En cuanto el alimento, esto nos aporta, ¿no?, una nutrición, que es un suministro de nutrientes, además que también nos da aspectos sensoriales, que son las propiedades organolépticas. Eh, la- las propiedades organolépticas son el color, el sabor, el- la textura. Bueno, esas son dentro de las principales y bueno, son características que se perciben a través de los sentidos. Y los alimentos funcionales abarcan estas dos funciones, eh, pero tiene un valor añadido que son los beneficios para la salud. En este mapa mental se puede esquematizar, ver los tipos de alimentos funcionales. Se ha dividido en cuatro, que estaría abarcando los naturales,
los alimentos procesados al que se le han añadido o eliminado ciertos componentes. También lo alimento en la composición de uno o más de sus componentes se han modificado mediante técnicas de ingeniería genética con el fin de aumentar sus características funcionales. Y por último, el alimento en lo que la se han cambiado tecnológicamente o biológicamente para modificar la biodisponibilidad de uno o más de sus componentes. De ahí tenemos este gráfico, esta organización, donde se puede ver los ejemplos de algunos alimentos funcionales. Recalco que son algunos, ya que los alimentos funcionales son muy variados y, bueno, no se podría tocar todos, ya que son muy extensos. Pero se ha sintetizado y los principales, por así decirlo, está el tomate, su componente es el licopeno, y bueno, su función, el beneficio que tiene en nuestro organismo es reducir el riesgo de cáncer a la próstata e infarto del miocardio. Después tenemos al brócoli, que reduce el riesgo del cáncer. También la zanahoria, que también nos reduce el riesgo del cáncer. El ajo, igualmente, la reducción del riesgo del cáncer. También tenemos al té, que reduce el riesgo de enfermedades coronarias y algunos tipos de cáncer. Y también está el pescado, ¿no? Que tiene una gran cantidad de ácidos grasos omega 3 que reducen el riesgo de enfermedades del corazón. Además, añadir que tiene propiedades antiinflamatorias. Y por el lado de los alimentos funcionales procesados o que han sido modificados, la leche, está la leche alta en calcio con bajo aporte en grasas, que reduce el riesgo de osteoporosis. También están los productos lácteos fermentados que contienen los probióticos, que mejoran la función gastrointestinal. Y también están la leche o huevos enriquecidos con el omega 3. Bueno, y que también se ha visto que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejora la visión. Se van a estar tocando tres alimentos funcionales el día de hoy. Y bueno, estos son los ejemplos que se han dado, que se van a estar especificando con estudios y adentrándose y ser un poco más específicos que como se ha estado dando la información anterior. Se va a estar hablando del vinagre de manzana, el café y por último el yogur con probióticos. Bueno, se va a estar empezando con el vinagre de manzana y este estudio, que es del año 2021, bastante reciente, se denomina el efecto del vinagre de sidra de manzana en los perfiles de lípidos y los parámetros eh, glucémicos, y es una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Y bueno, se va a estar explicando qué es una revisión sistemática. Una revisión sistemática es una revisión exhaustiva de la evidencia científica basada en un protocolo y que generalmente está diseñada para responder una interrogante, una pregunta de investigación específica. Y bueno, esto quiere decir que es un recopilado de estudios. Este tipo de estudios, que son la de revisión sistemática y metaanálisis, eh, eh, evitan mucho los sesgos, la interferencia, ¿no? Los pocos estudios, y por ende los resultados son más exactos en cuanto a la evidencia que ha sido disponible para el momento. Adentrándonos ya en el estudio, nos dice que en 8 de los estudios recopilados se pudo ver que el consumo de vinagre de manzana disminuyó significativamente
las concentraciones de colesterol total. Además, también se observó una tendencia hacia una reducción de los niveles de triglicérido luego del consumo del vinagre de manzana. Por otro lado, se recolectó información de estudios que se hayan involucrado personas según la condición del participante. Las dosis de consumo del vinagre, que fueron alrededor de 15 mililitros, y la duración de la intervención, que fue de 8 semanas, en esos análisis, y se encontró una disminución notable tanto en la concentración de triglicéridos como de colesterol total en estudios que fueron realizados en personas con diabetes tipo 2. Además, se observó un aumento significativo de los niveles séricos de HDL en estudios que reclutaron a no diabéticos. Em, Hay que destacar, hay que dar la definición, ¿no?, de qué es un HDL, y el HDL es un tipo de colesterol, también conocido y mal dicho como el colesterol bueno, y ese nos ayuda a eliminar las otras formas de colesterol que tenemos en el torrente sanguíneo que no han sido utilizadas por el organismo. Los niveles más altos de colesterol HDL están asociados a un menor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Y bueno, se puede ver en la imagen que es la interacción que tiene el HDL con el LDL, y esa sería la arteria que se está acumulando poco a poco más el colesterol no utilizado, y también se puede ver que en una concentración baja de LDL y alta de HDL, las concentraciones la arteria se va a estar menos saturada. Explicar que también que es el LDL, y es también un tipo de colesterol, o también se le ha denominado como colesterol malo. Este se acumula en las paredes de las arterias, lo que genera su endurecimiento y estrechamiento de la arteria cuando hay un exceso, lo cual producirá arteriosclerosis, la cual impide el flujo adecuado de la sangre por la arteria. Recordar también que el LDL, ese tipo de colesterol es sumamente importante, ¿no? Justamente para la vida, pero generalmente las personas tendemos a tenerlo en cantidades superiores a las adecuadas. Entonces, justamente es por esa razón que se le denominó como colesterol malo. Se va a estar también tocando el efecto de la administración de vinagre de manzana en el perfil glucémico, y con este gráfico se trata de explicar qué es el perfil glucémico. El perfil glucémico es utilizado para detectar tendencias glucémicas a partir de datos de un paciente, y se pueden ver los niveles de glucosa en sangre a lo largo del día, según lo que uno ha estado consumiendo, lo que ha estado comiendo, si tal vez ha sido alto en carbohidratos, alto en azúcar. Por eso es que también se puede ver una tendencia hacia los picos de subida o de bajada. En recordar que también es importante tener unos niveles de azúcar en sangre estables, no tanto picos, ya que nos estaría llevando a una resistencia a la insulina, o también llamada prediabetes, y es un paso a la diabetes tipo 2. Y bueno, dentro del estudio, para saber estos datos, se hizo una revisión de 6 estudios y revelaron una reducción significativa de los perfiles glucémicos después de haber consumido el vinagre de manzana. Y
Bueno, mi compañera Lorena va a estar explicando sobre el juego, ¿no? Que vamos a hacer Sí, una dinámica. sí, a continuación vamos a presentar una actividad, la cual pido su colaboración, su participación al 100%. Ángelo, por favor, puedes compartir el juego. No lo podemos visualizar todavía. Ya, ahora sí, Ya. ya. Voy a darle a comenzar. No sé quién se anima primero a responder esta pregunta muy sencilla. ¿Qué cosa no describe un alimento funcional? ¿Alguien desea participar? ¿Podría levantar la mano? A ver, señor Juan, usted ha prendido el micro, su micrófono. ¿Desea responder esta pregunta? Claro que sí. Ya. La pregunta nos menciona ¿qué cosa no describe un alimento funcional? A, aporta nutrientes. B, tiene propiedades sensoriales, ejemplo, olor, sabor. C, ayuda a reducir el peso. D, tiene un valor añadido benéfico para la salud. ¿Cuál era la pregunta? Perdón que estaba abriendo el micro. ¿Qué cosa no describe un alimento funcional? Ya. Lo que Repítame, por no favor. describe. Aporta nutrientes, tiene propiedades sensoriales como el olor, sabor, etcétera. Ayuda a reducir el peso, tiene un valor añadido benéfico para la salud. Ayuda a reducir el peso. Muy bien, señor Juan. Excelente respuesta. Ahora la siguiente pregunta es un tipo de alimento funcional. Esto Angelo lo ha mostrado en una de sus PPTs como como un mapa mental. No sé si alguien se acuerda y quisiera responder a esta interrogante. ¿Quién se anima? Alguien que ha estado muy atento. El señor José creo que ha prendido su micro. Sí, sería la letra E, todas las anteriores. Muy bien, señor José. Excelente. Ahora, la siguiente pregunta es, no es un ejemplo de un alimento funcional. Tenemos como opción A, el vinagre de manzana, B, el café, C, los probióticos. ¿Alguien quiere responder a este interrogante? Puede prender su micrófono o levantar la mano. ¿Algún voluntario, por favor? No sean tímidos. Muy bien, señor Fernando Aracaki. Buenas ¿Podría tardes. responder? Serían los probióticos. Ah, muy bien. Excelente, excelente. Muchas gracias por su participación. Ahora, como la siguiente pregunta es, ¿qué efectos tiene el vinagre de manzana según estudios? Tenemos como la reducción de peso, reducción de hipertensión, reducción en el colesterol total o ninguna de las anteriores. ¿Quién podría responder esta pregunta? Está súper fácil. Reducción en el colesterol total. Muchas gracias, señor Juan Peláez. Y es incorrecto. Y bueno, eso sería todo con respecto a la actividad. Ángelo, podríamos continuar, por favor. Sí, ¿me podrías ayudar diciéndome si se puede ver correctamente, por favor? Sí, podemos ver tus diapositivas. Ya, perfecto. Entonces, el siguiente alimento funcional, como lo mencioné anteriormente, sería el café. Hay que saber que el café es considerado funcional por sus múltiples beneficios para la salud.
Los granos además contienen vitaminas, minerales, la conocida cafeína y el ácido clorogénico, que es una sustancia que da al grano sus propiedades antioxidantes. Bueno, dando un ejemplo de estudio, ¿no? Se encontró este del año 2017, que tiene como nombre Consumo de café y salud, una revisión general de metaanálisis y de múltiples resultados de salud. Recordarles que un metaanálisis es un estudio de recopilación de un valor entre los artículos de mejor calidad. Y bueno, lo que nos indica este estudio es que uno de los metaanálisis que se revisó, ¿no? Es que se hizo una comparación del consumo más alto con 7 tazas de café al día. Se vio que hubo un menor riesgo de mortalidad, pero hay que recalcar que también se vio que la mayor reducción en el riesgo estaba asociado con el consumo de 3 tazas al día, en comparación con ninguna taza consumida. Además, se vio que el consumo de una taza adicional al día se asoció con un riesgo del 4% menor de mortalidad por todas las causas. Por todas las causas abarca tanto enfermedades coronarias, cardiovasculares, diabetes y entre otras. Y bueno, eso nos quiere decir que por cada taza hay un 4% menor riesgo de mortalidad por todas las causas. Se van a estar explicando también además estos 4 puntos. El primero va a ser las enfermedades cardiovasculares y se nos dice que el consumo de café se asoció consistentemente con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares por todas las causas, tanto enfermedad también coronaria y accidente cerebrovascular, con 3 tazas al día. En comparación con los no bebedores, los riesgos se redujeron en un 19% para la mortalidad por enfermedad cardiovascular, un 16% por la mortalidad de enfermedad coronaria y un 30% para la mortalidad por derrame cerebral a este nivel de ingesta. Continuando con el cáncer, un metaanálisis de 40 estudios mostró una menor incidencia de cáncer en el consumo alto versus bajo de café, cualquier consumo versus ningún consumo y una taza extra al día. En un artículo separado, el no fumador hubo un 2% menos de riesgo de mortalidad por cáncer por la exposición de una taza extra al día. En el consumo alto versus bajo de café se asoció con un menor riesgo de cáncer de próstata, cáncer de endometrio, melanoma, cáncer oral, leucemia, cáncer de piel, no melanoma y cáncer de hígado. También, además que en uno de los metaanálisis más recientes, cualquier consumo frente a ningún consumo en personas que nunca habían fumado se asoció con un menor riesgo del 8% de cáncer de pulmón. El siguiente punto es los resultados hepáticos y gastrointestinales. Em, Además de las asociaciones beneficiosas con el cáncer de hígado, como se mencionó en el anterior punto, todas las categorías de exposición al café, tanto la tasa extra al día como alto versus bajo, se asociaron con un menor riesgo en una variedad de resultados hepáticos. Cualquier consumo frente a ningún consumo de café se asoció con un 29% menor de riesgo de enfermedad de hígado graso no alcohólico, un 27% menor riesgo de fibrosis hepática
y un 39% menos de cirrosis hepática. El consumo de café también se asoció con un menor riesgo de cirrosis con un consumo alto versus bajo y una tasa extra al día. Entrando en las enfermedades metabólicas, se nos indicó la enfermedad diabetes tipo 2 y se asoció consistentemente a lo largo de los diversos estudios que se han estado revisando en el metaanálisis con un menor riesgo en cuanto al consumo de alto versus bajo y una tasa extra al día. Y por último, estaría los resultados neurológicos. En los resultados neurológicos se nos mencionó que el consumo de café se asoció consistentemente en un menor riesgo de enfermedad de Parkinson. En cuanto al café descafeinado, también hubo una reducción, una mejora, pero no se ha tomado como de un grado significativo. Y bueno, por último, se pudo ver un menor riesgo de depresión y trastornos cognitivos, especialmente para la enfermedad de Alzheimer. En este punto se va a estar explicando cómo se debe de tomar el café. Hay que destacar que por cada taza, ¿no? Este es el tamaño de una taza, no las tazas grandes, son alrededor de 200 mililitros a 250 mililitros y por cada una son unos 10 gramos de café molido. Y bueno, para saber eh, cómo se debe tomar un café, hay que saber primero qué tipo de café, ¿no? Qué tipo de café se debe consumir. Y bueno, en el primer lado, en primer punto, tenemos en esta imagen al café que son pasado o de grano tostado, los cuales son los más puros y además son los que se tiene mayor evidencia científica. Y por otro lado, en la parte de abajo, se pueden ver los instantáneos, los cuales contienen café, pero no contienen un café de tan buena calidad. Además que contienen aditivos como saborizantes, aromatizantes y entre otros, para que estos puedan tener el sabor y el olor que tienen estos productos tan característicos. Bueno, si se ha optado por la opción de café pasado o en grano tostado para moler, eh, saber que este debe de ser consumido en un tiempo máximo de 20 minutos de haberse preparado, ya que, como se dijo anteriormente, este producto contiene altas cantidades de antioxidantes. Estos antioxidantes son los que nos han ayudado a combatir el cáncer y en las diversas enfermedades mencionadas. Y bueno, estos antioxidantes, si bien son beneficiosos, tienen un tiempo de vida. Estos al pasar el tiempo de los 20 minutos se oxidan y se convierten en toxinas que, bueno, que son perjudiciales para nuestra salud. Y bueno, por eso se tienen que preparar solamente lo que se va a consumir en ese momento. No se puede estar almacenando para más tarde, para el día siguiente o otro día. Bueno, vamos a continuar con el siguiente y último alimento funcional. Y primero quiero explicar qué son los probióticos, ¿no? Porque se va a estar hablando del yogur con probióticos. Saber que no todo yogur contiene probióticos. Hay diversos yogures en el mercado que han sido aumentados la cantidad de probióticos o se le ha sumado. Y para poder hablar del probiótico y prebiótico, primero tenemos que saber sobre la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal es un conjunto de bacterias que viven
en nuestro intestino delgado. Y estas bacterias se ven beneficiadas por nosotros, tanto como nosotros de ellas. Principalmente se ha visto que tienen efectos en el metabolismo, además de protegernos de otros microorganismos dañinos para nuestra salud. Se ha visto también una fuerte relación de la microbiota frente a enfermedades. Siento que si nuestra microbiota no está en las mejores condiciones o si tenemos una disbiosis intestinal, que disbiosis quiere decir que tenemos una reducción de un tipo de bacteria específica que va a ser beneficiosa, claro, pero al no tener la cantidad adecuada, no va a poder estar trabajando de la manera más correcta. Y bueno, eh, y esto, no, como indiqué, nos van a ayudar a ciertas enfermedades, ya que están conectadas de cierta manera con todo nuestro organismo. Por ello que la importancia es de cuidarlo y preservarlo de la mejor manera, dándole los alimentos adecuados y enriqueciéndola, ¿no? Ya hablando de los probióticos y su definición, son bacterias y por lo tanto son microorganismos vivos, como lo mencioné, lo que es la microbiota. Estos reconforman la microbiota intestinal. eh, y bueno, han demostrado efectos beneficiosos para la salud humana, actúan de manera positiva y forman parte de nuestra microbiota intestinal, como lo mencioné. Bueno, por último están los prebióticos. Los prebióticos estimulan el crecimiento de bacterias sanas en el intestino. Y además que los prebióticos se encuentran en muchas de las verduras, de las frutas, además de los alimentos que están añadidos o enriquecidos con ellas, ¿no? Porque tanto como el yogur que está enriquecido o que puede estar enriquecido con prebióticos, hay otros alimentos que también están con los prebióticos. Y en el tema del yogur con probióticos se buscó este estudio, también muy reciente, del año 2020. Y bueno, en este estudio denominado la ingesta de yogur que contienen probióticos y la erradicación de Helicobacter pylori pueden reservar la disbiosis fecal en niños infectados con esta bacteria. Como indiqué, el Helicobacter pylori es una bacteria, la cual causa una infección en el estómago y además es la principal causa de úlceras pépticas. Una úlcera péptica que es, como se puede evidenciar en esta imagen, es una herida o una llaga que está en nuestro estómago. Y bueno, dentro del estudio es mencionado que se consumió una botella con prebióticos 2 veces al día. Era una botella de yogur y cada botella contenía 200 mililitros del producto. Entonces, en total al día estaban tomando 400 mililitros de yogur con probióticos. Em, Además, aclarar que ese estudio se trabajó con niños de aproximadamente 10 a 11 años, ya que esta es la población más vulnerable para este tipo de bacterias, aunque no hay excepciones, ¿no? Tanto las personas ya mayores a lo largo de la vida podrían tener esa bacteria en su organismo y estándole afectando. Bueno, se nos dijo que se pudo ver efectos positivos gracias al probiótico, al yogur con probióticos, después de 4 semanas de consumo. Y bueno, eso sería todo.
Ya hemos tocado 3 alimentos funcionales, adentrándonos a un tema específico de las cantidades, de cómo se debe consumir, y siempre dando importancia a la ciencia, los estudios científicos, siempre de ese lado. Bueno, muchas gracias y eso sería todo. Muchas gracias, Ángelo. A las personas que tienen alguna pregunta, por favor, les invito a levantar las manos. Y antes de responder las preguntas, les pido por favor que llenen la encuesta de satisfacción que está en el Zoom, en el parte de los comentarios. Por favor, llenarla, es muy importante, nos ayudaría demasiado. Y bueno, Pedro tiene alguna pregunta. Por favor, Pedro, te escuchamos. Sí, buenas noches. Con respecto al café, quería hacer la siguiente pregunta. ¿Los 10 gramos que dicen es de café puro o los 10 gramos con cuánto de agua? O sea, digamos, 10 gramos con cuánto de agua para pasarlo y si a eso le agrego agua o puedo tomarlo puro para que sea beneficioso, ¿no? Y la segunda es si lo mezclo con leche o con otra sustancia, ¿también es beneficioso? Muchas gracias por su pregunta. Bueno, respondiéndole, sí, mencioné que el café, una taza de café contiene 10 gramos y la relación entre café y agua es alrededor de unos 200 mililitros, 250 mililitros. Entonces, esa sería la relación, ¿no? Por cada 200 mililitros de agua caliente con 10 gramos de café. Y la segunda pregunta, que es sobre si le puedo añadir leche, si va a tener tal vez alguna interferencia. No hay ninguna interferencia entre la leche y el café. Em, sí se pueden combinar, el café va a tener todavía los efectos beneficiosos. Sí, una La preguntita señora más. Elba tiene una pregunta. ¿Puedo hacer una Perdón, ¿alguien preguntita está más? hablando? Sí, sí, no. Quería hacer una pregunta más. Ah, ya, sí, señor Pedro, Tomar, por continúe. ejemplo, yo, digamos, tomo vitaminas en la mañana y tomar un café con leche o un café con vitaminas, ¿perjudica el consumo? O sea, ¿no es funcional para la vitamina? ¿No se debe tomar vitaminas con café? Depende mucho qué tipo de vitaminas son las que se está consumiendo, pero de preferencia siempre tomarlo en distintos momentos, ¿no? Porque se ha visto que, aunque no ha sido algo significativo, por ejemplo, con el tema del calcio, sí hay una reducción en cuanto a la absorción y a cuánto podemos asimilar el calcio, ¿no? Entonces, como indico, por el lado del café, no es que vaya a perder sus efectos beneficiosos, pero sí puede haber una interferencia con con otras vitaminas, minerales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar? O Lorena, por favor. Ah, sí, la señora Elba tenía las manos levantadas, por favor, Sí, buenas adelante. tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar, tengo esta duda, ¿qué es disbiosis fecal? Y si se puede tomar, ¿qué diferencia hay que si yo tomo un yogur probiótico o prebiótico? Discúlpenme, no entendí bien esa parte. Ujú. Sí, no hay ningún problema. Muchas Gracias. gracias por la pregunta. La primera pregunta sobre qué es una disbiosis intestinal fecal es cuando, bueno, como expliqué, la microbiota intestinal está conformada por las bacterias, por los probióticos, ¿no? Porque los probióticos vendrían a ser básicamente las bacterias que están en nuestro intestino delgado, en la microbiota intestinal. Una disbiosis es una reducción en algún tipo de familias de bacterias. ¿Por qué digo disbiosis? Porque hay una reducción de una familia, ¿no?
porque hay varios tipos de familias que cumplen diferentes roles y esos deben de estar en unas cantidades adecuadas. No puede haber más que una familia más que otra. Siempre deben de estar así en sintonía, ¿no? Eso es lo que sería una disbiosis fecal, que haya más de un tipo de bacteria que de otra. Y respondiéndole Perdón, eso, antes que pase, doctor, por perdón, ¿y cómo saber si es que la familia de bacterias está bien en nuestro estómago? ¿Qué examen debemos hacernos para saber esto? ¿O eso altera cuando no está bien la familia, como usted dice, deben ser igual? ¿Nos ocasiona algo? sí nos ocasiona, respondiendo a lo primero que dijo, la primera pregunta era sobre cómo se puede saber. Existen exámenes, aunque son muy costosos y no son recomendables para el público en general, a menos que presente malestares excesivos. Y esto nos lleva a la segunda pregunta de qué tipo de malestares. Bueno, podría iniciar tal vez solamente en un reflujo, ¿no? Que se puede estar pensando que es una gastritis, pero realmente no lo es, ¿no? Es la microbiota intestinal no está trabajando de la manera adecuada, ya que la microbiota intestinal nos permite una mejor absorción de los nutrientes. Entonces, tal vez no se está absorbiendo correctamente algún nutriente y eso nos va a ocasionar eh, nos va a perjudicar, ¿no? Como indico, puede ser reflujo, puede ser que sus niveles de glucosa estén muy elevados sin una razón aparente, pero realmente es la microbiota que no está este, de la manera adecuada. Y, y como dije también, está relacionado a todo nuestro organismo de cierta manera, ya que regula todo, ¿no? Entonces, tener una desbiosis intestinal nos puede llevar a, por ejemplo, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, o como dije también llamada prediabetes, y entre otras enfermedades. El cómo saberlo es ir viendo el comportamiento, ¿no? Ir descartando sin la necesidad de un tipo de examen médico, pero claramente siempre debe ir acompañado del profesional adecuado, ¿no? Y, y él ya irá descartando ciertas actitudes que tiene o comportamientos que tiene su cuerpo, ¿no? Eso sería la respuesta. Muchas gracias. El señor Juan Peláez tenía una pregunta. Adelante, señor. Sí, gracias. Mi pregunta está referida al alimento funcional que hemos mencionado hoy día, en primer lugar, que es el vinagre de manzana. ¿En cómo debe consumirse? ¿En qué cantidad? ¿Si debe consumirse frecuentemente o por periodos? Ya, a ver, respondiéndole ahí, bueno, el estudio hizo un examen, ¿no? Un grupo que fue dándole vinagre de manzana por, por 8 semanas y una cantidad de 15 mililitros al día. El cómo se debe de tomar, lo puede diluir en agua en aproximadamente unos 30 minutos o 20 minutos antes de la ingesta de alimentos,
para que el vinagre de manzana pueda llegar, tenga el tiempo de actuar, interactuar con la microbiota intestinal y cuando ya haya pasado por el gastro y haya interactuado con la microbiota, recién ahí ingerir alimentos para ver los efectos beneficiosos, ¿no? Tanto la reducción de los picos de azúcar en sangre, ¿no? Que como menciono, siempre deben de ser lineales, no picos, ¿no? Y bueno, y lo mismo con los triglicéridos, y lo mismo pasa con el colesterol total. La segunda parte era si debe consumirse permanentemente o por periodos. Ah, discúlpeme por no haberle respondido. No hay ninguna investigación que diga que se deba de pausar el consumo. Siempre, claro, con las dosis adecuadas, ¿no? Diluirlo en agua, porque el vinagre de manzana igual tiene un pH ácido y bueno, para poder pasarlo, ¿no? Por la garganta de manera adecuada. Pero no, fuera de eso no hay ninguna contraindicación a cuanto si lo puede seguir consumiendo todos los días o si se tiene que estar, mejor dicho, si se tiene que pausar. No, ahí no. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por su pregunta, señor Juan. También hay una pregunta en el chat, Angelo, pero antes de decirlo, por favor, a todos los participantes, llenar la encuesta de satisfacción, nos va a ayudar demasiado. Eh, Sí, Lorena, creo que me... A ver, em, a ver, la pregunta es si es recomendable echarle azúcar al café, le elimina propiedades. No es que le elimine propiedades, pero uno siempre debe de aprender a no estar añadiendo azúcar, ¿no? Y más en momentos que uno no necesita ese tipo de energía. Como mencioné, es importante tener los niveles de glucosa estables a lo largo del día, habiendo subidas, bajadas. Entonces, una forma de energía como el azúcar es una energía muy rápida. Eso nos puede estar afectando más adelante eh, en prediabetes eh, y consecuentemente la diabetes tipo 2. No es que elimine propiedades, pero hay que aprender, ¿no? A estar consumiendo los diversos alimentos, bebidas, sin estar añadiéndole el azúcar. Además que uno siempre debe primero consumir el café puro, ya que nos permite saber si es un café de buena calidad. Un café nunca debe de ser de color negro, porque eso ya quiere decir que es un café quemado, ¿no? Un café debe ser tostado y nunca quemado, y eso también va a repercutir en el sabor, en un sabor amargo, fuerte. Entonces, si nosotros tomamos el café con azúcar, no vamos a poder saber diferenciar entre un café bueno, entre un café malo. Entonces, siquiera la primera vez, el primer sorbo, tomarlo sin azúcar, identificar si es un buen café, que como le digo, nunca debe ser muy amargo, nunca debe ser negro, siempre va entre marrón claro, marrón oscuro, pero siempre en las tonalidades del marrón, nunca negro. Muchas gracias, Angelo. Hace rato se me cortó el micro. Creo que no me escuchaste. Eh,
pido a todos los participantes que llenen la encuesta de satisfacción, por favor. Nos ayudaría bastante. Y bueno, ¿quién tiene otra pregunta? ¿Alguna duda? Que Angelo muy amablemente nos va a responder. Yo podría pedirle un favor al doctor Angelo. Sí, claro, Sí, él dígame. va adelante. Doctor, ¿sabe qué? Lo que me pasa a mí es que la piel se me está secando, a pesar de que yo no me baño ya con mucho jabón y me echo bastante crema. Yo siento mi piel demasiado seca y le echo cremas y todo y ya está toda escamosa hasta el hombro. ¿Por Bueno, qué eso, será? ¿A qué se deberá? Si me puede ayudar para ver a qué especialista debo ir. eh, bueno, claro, le recomendaría ir primero a su médico de confianza, ¿no? Eh, Podría pasar por un dermatólogo, pero creo que lo principal y lo que más fácil podría ser es saber si está tomando eh, el agua, la cantidad de agua adecuada, ¿no? Porque es sabido que cuanto más pasa el tiempo en el humano, en nosotros, la sensación de tener sed se nos va o se nos va atenuando. Y es la obligación de nosotros el poder, el tener que estar controlando eso y estar tomando cada cierto tiempo, ¿no? Como se nos dice que el mínimo son de 8 vasos al día, aunque claro, siendo, ese es un estándar, ¿no? Se puede saber más específicamente, pero ese es lo básico. El saber si está tomando la dosis adecuada de agua y, y después ya les recomendaría nada más poder ir a su médico de confianza. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Algún otro participante que tenga alguna duda? Podría levantar la mano, prender su micrófono. Bueno, repito nuevamente, eh, llenar la encuesta de satisfacción, por favor, a todos los participantes. Nos apoyaría demasiado llenar con la encuesta. Y veo que hay otra pregunta. Señora Adriana, Sí. adelante si tiene alguna pregunta. Yo quería preguntar, por ejemplo, la persona que sufre de gastritis o ardor al estómago, ¿se puede consumir el vinagre de manzana, así en ensaladas, o como nos aconsejan? Porque como casi siempre prohíben que uno tome alimentos ácidos, ¿no? Por el mismo ardor que uno siente. Eso es lo que quería saber, si eso interfiere, ¿no? El consumir el vinagre de manzana para la gastritis, interfiere negativamente o si es recomendable. Esa sería mi pregunta. Bueno, como mencioné, siempre es importante no tomarlo directamente o no estar, bueno, si es en ensaladas, igual preferible diluirlo en agua y así se le baja, se le disminuye el pH y termina siendo más que un poco ácido, ¿no? Se le reduce bastante, entonces yo no vería una interferencia, aunque igual no daría una opinión certera. Muchas gracias. Gracias. La señora Irma tiene alguna pregunta. Adelante, señora. Sí, buenas noches. Una consulta. Para las personas que son, digamos,
intolerantes a la lactosa o no les cae bien los productos lácteos, ¿qué otro alimento podrían consumir, por ejemplo, en vez de la leche o en todo caso el yogur, ¿no? Para evitar la osteoporosis. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Bueno, el tema de la osteoporosis es un tema un poco complejo y fue uno de los temas que también se estuvo hablando, una de las charlas que fue dictada por el profesional Omar Potoshnik. Y bueno, sintetizando un poco, ¿no? Que claro, igual entiendo que las grabaciones quedan, bueno, el Zoom queda grabado y le recomendaría verle la charla, ¿no? Porque está explicado mucho más detallado y va a haber una comprensión mucho mayor. Es que la relación que hay entre la osteoporosis y la sarcopenia, ¿no? La sarcopenia es la reducción de la masa muscular y, bueno, cuando se pierde la masa muscular por la edad, ¿no? La disminución de las hormonas esteroideas, como es la testosterona, se empieza a perder fuerza, se empieza a perder la masa muscular y la demanda de proteínas por nuestro organismo, ya que la mayoría de nosotros no nos alimentamos una dieta rica en proteínas, vendría a ser huevo, carne, pollo y, y entre otros. Principalmente es el ejercicio y una correcta alimentación, viéndolo siempre con el profesional a cargo, podría ser un nutricionista capacitados, y bueno, o cualquier otro profesional idóneo, ¿no? Eh, y eso sería básicamente, ¿no? La pérdida de fuerza y el hacer ejercicio de fuerza y la alimentación un poco más alta en proteínas. Ok, muchas gracias, muy amable. Gracias. Creo que no hay más preguntas. Nuevamente, repito, llenar la encuesta de satisfacción les agradecería demasiado. Y alguna última pregunta de los participantes. Bueno, creo que eso sería todo. Con esto damos cierre a la charla del día de hoy. Muchas gracias, Ángelo, por tu participación. Y Bueno, muchas gracias muchas con gracias con todos. todos. Sí, muchas gracias con todos. Gracias por haberme escuchado en este tiempo. Y, y bueno, eso sería todo por el día de hoy y los estaremos esperando para la próxima charla. Sí, la próxima charla. Muchas gracias con todos. Gracias, hasta luego. Muchas Gracias, gracias a Ángelo. ustedes. Muchas Que Dios los gracias. bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.